A sangre y fuego se impuso un solo Jesús, el útil, el domesticado, el oficial. Entonces llegó Roma con su obsesión por el orden, por la unidad, por el control ideológico. Roma no encontró a un Jesús, lo fabricó, no seleccionó la versión más verdadera, sino la más útil. Su proyecto era claro: unificar religiones, eliminar herejías, que era básicamente eliminar todo lo que se opusiera a sus fines personales, y consolidar un imperio espiritual que sirviera a los fines del imperio político. Así nació el Jesús que hoy se predica, no el místico, gnóstico, ni el profeta ebionita, ni el fantasma docetista, sino el Cristo oficial, el que resucita, el que reina, el que obedece al poder. Todo lo demás fue suprimido, perseguido, quemado, porque cuando una religión deja de ser fe y se vuelve estructura de poder, la verdad deja de importar. Solo importa el dogma que funcione, y ese dogma, no lo olvide, fue redactado, editado y canonizado por los vencedores. Hoy vamos a hablar de cómo se inventó al Cristo, de cómo se moldeó esa figura llamada Jesús, no como personaje histórico, sino como una necesidad ideológica, política y religiosa, no con creencias, sino con historia, con lógica y evidencia, porque es que la gente ha sido tan fácilmente manipulada, tan fácil, que terminó construyendo su fe sobre mitos heredados de civilizaciones anteriores, de relatos orales mezclados y apropiados, que por supuesto más adelante pues fueron ambientados en una región geográfica específica, lo que hoy llaman Tierra Santa. Irónicamente, ese territorio que veneran como sagrado es hoy, en este momento, uno de los más violentos, fanáticos y misóginos del planeta. Mientras se criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, se celebran la inversión de armamento cuyo único fin es exterminar vidas. Así de incoherentes son los pro vida, ¿no? En lugar de promover el bienestar humano, se impone un moralismo rancio basado en textos antiguos, surgidos en los entornos más retrógradas, brutales y autoritarios de nuestra historia reciente. Bueno, realmente siempre ha sido así, ¿no? Lo más absurdo es que pretenden usar ese libro creado en esa zona del mundo, nacido del caos tribal, la guerra y el adoctrinamiento, como base moral y legal para dictar leyes modernas y controlar las políticas públicas aquí en el occidente. Así de delirante es este proyecto. Este es el video 3 de un conjunto de videos sustentando la inexistencia de Jesús. Si quieren estar bien informados, el primer video es una introducción muy completa de lo que se hablará en los próximos videos. En el siguiente video, en el segundo video, hablamos de cómo fue construido ese Antiguo Testamento, de donde básicamente se origina más adelante la supuesta existencia mesiánica profética de ese personaje llamado Jesús. Si no lo vieron, aquí va un resumen rápido para que tengan una base clara y puedan ver este siguiente video. Y si quieren profundizar, pues para eso está este video, para que se lo vean completo. A ver, la Biblia decíamos que no es ninguna palabra divina, es un mosaico de relatos tejidos por los vencedores de antiguas guerras tribales. Lo que hoy llamamos la palabra de Dios, pues es en realidad la palabra del grupo que sobrevivió, que conquistó y escribió la historia a su manera, a su antojo. Si una escuela religiosa perdía la guerra, sus textos eran ignorados o simplemente reescritos, pero si ganaba, entonces sus relatos pasaban a ser sagrados, aunque estuvieran llenos de contradicciones y fabricaciones. Por eso, en un solo libro, pues puedes tener a un Dios que crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Podría ser hasta un hermafrodita, ¿no? Eso sucede en Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O también está la otra versión, ¿no?, de la otra escuela religiosa, en donde Dios pues crea primero al hombre, luego a los animales y por último, pues de la costilla a la mujer. Eso pasa en Génesis 2, 21, 24. Génesis 2, 7 a 23. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aún así se pretende que todo fue dictado pues por la misma deidad con coherencia absoluta. Qué conveniente, ¿no? Y es justo ahí donde arranca este nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo se moldeó esa figura llamada Jesús, no como personaje histórico, sino como una necesidad ideológica, política y religiosa, porque en los primeros siglos el cristianismo no era una sola cosa, existían múltiples versiones, los gnósticos, los adopcionistas, los docetistas, los ebionitas. Cada grupo tenía una imagen distinta de Jesús. Para algunos era un espíritu, para otros era un humano adoptado por Dios y para otros pues un maestro esotérico. No existía un Jesús único ni una sola doctrina, todo se transmitía de manera oral, todo era caótico, contradictorio. Entonces ahí es cuando llegó el Imperio Romano y con él pues la persecución, pero ojo, no a ese Jesús histórico, sino a esas múltiples versiones místicas que no servían para sus fines políticos. Roma necesitaba unidad, una sola doctrina, un solo relato, un solo Dios que fuera el Dios absoluto de todo y de todos, pero bajo el mandato de ellos, del Imperio Romano. Por eso convocaron los concilios, por eso borraron y persiguieron las otras versiones, por eso impusieron a sangre y fuego al Jesús oficial, al Mesías divino, al crucificado, al resucitado, al Hijo de Dios y heredero del trono de David. Entonces, como que el trono de David. Para los que vieron el video anterior, recuerdan que les dije que la versión que primaba en el Antiguo Testamento fue el de Reino de Judá, donde aseguran ellos que Yahvé es el único Dios oficial y que David es el rey elegido por él, por Yahvé. Pues claro, para que se cumpliera esa supuesta profecía del Mesías, el cual debía venir del linaje de David. Entonces, ¿qué dicen los evangelios al respecto? Por ejemplo, el evangelio de Mateo en el capítulo 1, pues traza una genealogía desde Abraham hasta José, el padre adoptivo de Jesús, destacando que José es descendiente directo del rey David a través de Salomón. Esta línea tiene 42 generaciones y está cuidadosamente organizada en bloques de 14, lo que muestra más una intención simbólica que histórica. Ojo lo que viene acá. Luego sigue el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, que también da una genealogía de Jesús a través de José, pero con nombres completamente distintos. Póngale cuidado cómo es que ni los evangelios, los de los evangelios se ponen de acuerdo. En este caso, José es hijo de Elí, no de Jacob como en Mateo, y desciende de David por otra línea, de Natán, pero no de Salomón. A ver, esto genera una gran contradicción. Dos genealogías completamente distintas para el mismo personaje. ¿Pero por qué pasa esto? Porque de alguna manera desesperada querían conectar a Jesús con David. ¿Pero qué pasa? Que si se mira con lupa este pequeño detalle, nos damos cuenta que esto no tiene ningún sustento ni coherente y mucho menos biológico. Ambos evangelios intentan vincular a Jesús con la dinastía de David. ¿Pero por qué? El Mesías tenía que venir de la casa de David según la profecía citada en 2 de Samuel 7 e Isaías 11. 2 de Samuel 7, 12 a 16. Promesa de Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Isaías 11, 1 a 5. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero resulta que es que Jesús nació de una virgen por intervención divina, pues no puede ser biológicamente hijo de José. Pueden hacer todos los garabatos genealógicos que quieran para conectar a David con José. A ver, si Jesús nació de manera divina, ¿ok? María, solamente el Espíritu Santo usó a María, ¿qué tiene que ver José ahí? Entonces, ¿qué importa cuál es la genealogía de José? Si mi mamá se separa de mi papá biológico y está con otro señor que vendría a ser mi padrastro, ¿qué importa el linaje de mi padrastro si él y yo nada que ver? Es exactamente lo que sucede entre Jesús y entre el linaje de José, que nada que ver con él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ningún camino lleva a conectar a Jesús con el rey David.
Así que las genealogías con este caso funcionan más como argumento teológico que como un verdadero registro familiar. ¿Y de dónde viene José? Pues históricamente no se sabe nada con certeza. José es un personaje construido teológicamente para dar legitimidad davídica a Jesús. Oiga, la gente sí es bien boba, ¿no? No darse cuenta de detalles como estos. ¿Cuál es el tal linaje de David? ¿Cuál Mesías profetizado de David? Ni que nada. Entonces, ¿quién era realmente Jesús? ¿Existió? ¿Por qué hay tantas versiones contradictorias dentro del mismo cristianismo primitivo? La respuesta es más simple y más escandalosa de lo que muchos quieren aceptar. Jesús fue una construcción simbólica moldeada por distintas corrientes que peleaban entre sí para imponer su visión de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús pues era común y simbólicamente potente. Jesús es Yeshua, era un nombre popular entre los judíos del siglo I y significa Yahvé es salvación. ¿Casualidad? Para nada. Es un nombre funcional, no necesariamente histórico. ¿Okay? Al usar Jesús se estaba personificando la promesa mesiánica, un enviado de Dios para liberar al pueblo o para liberar a la humanidad. A ver, no hay evidencia sólida de que un solo Jesús histórico real haya cumplido todas las características que se le atribuyen. Lo más probable es que existieran varios predicadores mesiánicos llamados Jesús, porque ese nombre era muy común, como los nombres de los supuestos apóstoles que lo acompañaban. O también cabe la posibilidad de que nunca haya existido uno en absoluto y que la figura sea una construcción colectiva, literaria y teológica que aglutinó enseñanzas, relatos y simbolismos en un solo nombre. En los primeros siglos pues no existía una única versión de Jesús. Los grupos cristianos se enfrentaban ideológicamente. Hablamos del cristianismo primitivo. No tiene nada que ver con el cristianismo de hoy, que muchos dicen, ¿cómo no va a existir Jesús si existía un cristianismo primitivo? Sí, pero no defendiendo lo que usted defiende. Permítame, entramos más en materia. Estaban los gnósticos, que no veían a Jesús como un hombre de carne y hueso, sino como un ser espiritual que traía conocimiento oculto. Su mensaje no era para las masas, sino para quienes podían despertar. Los adopcionistas, que enseñaban que Jesús era un hombre común y corriente, pero que fue adoptado por Dios como su hijo en el momento de su bautismo. No había nacimiento divino, ni de vírgenes, ni ángeles, ni nada de eso. Los docetistas, por su parte, pues aseguraban que Jesús nunca tuvo un cuerpo físico y que su forma humana era simplemente una ilusión. Porque un Dios verdadero pues no puede sufrir ni puede morir, y los evionistas seguían siendo judíos estrictos. Para ellos Jesús era simplemente un profeta, un hombre justo, no un Dios. Rechazaban a la divinidad de Cristo y la Virgen como mitología pagana. ¿Usted cree que alguna de esas versiones podrían funcionar o le servían a la versión que realmente estaba buscando el Imperio Romano? ¿Alguna de esas versiones del cristianismo primitivo se parecen a la versión del Cristo que hoy día conocemos? Para nada, ninguna se parece. Y por eso se dice que el cristianismo siempre fueron unos mártires, ¿no? Ya vamos más adelante, les voy a explicar un poquitico más del tema. ¿Ustedes creen que alguna de esas versiones funcionaban para el Imperio Romano? ¿Alguna de esas versiones se parecen al Jesús que hoy conocemos y que toda la vida nos han vendido? Para nada, ¿no? Entonces existe un patrón, ¿no? Cada grupo moldeó a Jesús según sus intereses teológicos y filosóficos, a su manera. Es como el que dice que cree en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Pues que crea el Dios y se lo imagine como quiera. Entonces, si hay 100,000 creyentes en Dios, pues hay 100,000 dioses diferentes, ya que cada uno moldea a Dios, a su manera. Básicamente eso era el cristianismo primitivo. Cada uno moldeaba a Jesús a su manera. No existía un consenso, no había biografía definitiva, no había testigos reales, solo ideas flotando, disputadas, contradictorias, todas sostenidas por la fe.
y por la ambición, y aquí es donde hay que decir lo obvio. Ese Jesús que los creyentes aseguran que ya existía antes del Imperio Romano no era más que una figura fragmentada, indefinida, imaginada por pequeños grupos místicos que jamás estuvieron de acuerdo entre sí. No estamos hablando de un personaje histórico con evidencia clara, sino de un arquetipo moldeado según las necesidades espirituales, simbólicas y políticas de cada corriente. Eran relatos desconectados entre sí, sin fuentes confiables, sin documentos contemporáneos, sin una figura concreta, una fe armada a retazos, basada más en visiones, revelaciones y metáforas que en hechos. Y lo irónico es que esos primeros cristianos, los que los creyentes actuales citan como mártires perseguidos, sí, porque es que ellos dicen que a los cristianos antes nos persiguen. Esa es su frase favorita cuando se les habla de la forma tan violenta y sangrienta en que se impuso a su Jesús imperial en nuestro continente, ¿no? No es que ellos dicen que fue la Iglesia Católica la que hizo todos esos desastres, la que hizo todos esos genocidios, que no tiene nada que ver el cristianismo, pero ¿acaso todos esos genocidios no fueron para imponer a su Jesús? No se quieran lavar las manos. Antes los cristianos éramos los perseguidos. No. Reitero, lo que era perseguido eran todas esas versiones de Jesús que no le servían al Imperio Romano, ¿ok? No fueron perseguidos por creer en el Jesús Hijo de Dios, nacido de una virgen con 12 apóstoles y un destino mesiánico. No. Fueron perseguidos porque sus versiones de Jesús no servían al poder imperial. Porque el Jesús que ellos seguían no tenía nada que ver con el que hoy se predica en las iglesias. No era el Cristo imperial y por eso fueron arrasados. Las cruzadas, los concilios, la quema de textos y la persecución de herejías hicieron el resto. A sangre y fuego se impuso un solo Jesús, el útil, el domesticado, el oficial. Entonces llegó Roma con su obsesión por el orden, por la unidad, por el control ideológico. Roma no encontró a un Jesús, lo fabricó, no seleccionó la versión más verdadera, sino la más útil. Su proyecto era claro: unificar religiones, eliminar herejías, que era básicamente eliminar todo lo que se opusiera a sus fines personales y consolidar un imperio espiritual que sirviera a los fines del imperio político. Así nació el Jesús que hoy se predica, no el místico, gnóstico, ni el profeta evionita, ni el fantasma docetista, sino el Cristo oficial, el que resucita, el que reina, el que obedece al poder. Todo lo demás fue suprimido, perseguido, quemado, porque cuando una religión deja de ser fe y se vuelve estructura de poder, la verdad deja de importar. Solo importa el dogma que funcione, y ese dogma, no lo olvide, fue redactado, editado y canonizado por los vencedores. Jesús fue su herramienta y usted el creyente. Hay que tener la mente despierta para abordar este tipo de temas, investigar a fondo, leer con juicio, desapegarse del pensamiento promedio. En esta serie de videos hemos visto que la Biblia, de donde supuestamente se origina toda la historia del cristianismo, pues no es más que un relato cuidadosamente manipulado para legitimar un mito. Los 4 evangelios canónicos, o sea, los que se quedaron después de destruir los demás, pues realmente no contienen información alguna del nacimiento de Jesús, ninguno. Además, a esos evangelios pues se le atribuyen profecías que tampoco tienen ninguna conexión con un nacimiento divino. La famosa anunciación a la Virgen por un ángel es otro invento más. Más adelante les voy a decir de qué se trata. Entonces, a partir de esa versión falsificada, pues se construyó toda una narrativa de mentiras. Por ejemplo, el 24 de diciembre, el día que supuestamente nace Jesús, pues ocurre un evento astronómico conocido como el solsticio de invierno. En el hemisferio norte, el sol parece desaparecer entre el día 19 y 20 de diciembre debido a la inclinación de la Tierra. En ese punto el sol muere en la constelación de la Cruz del Sur, queda como crucificado, y el 25 de diciembre pues resucita, ¿no? Este fenómeno pues no fue inventado por el
el cristianismo. Ha sido venerado desde tiempos antiguos. Los sumerios lo conocían, los mayas también. Todas las culturas rendían culto al nacimiento del sol el 25 de diciembre. La iglesia, en su afán de apropiarse de los rituales ancestrales, pues decidió cristianizar estas celebraciones solares y adaptar la historia del Cristo a esa fecha. Inventaron una leyenda basada en falsedades, imponiendo que Jesús nació el 24 de diciembre. Pero en la Biblia pues no aparece ni la palabra invierno ni que el nacimiento de Jesús haya ocurrido en esa fecha. No hay un solo dato que lo sostenga. Todo fue una imposición posterior. Las dichosas parábolas bíblicas de Jesús pues tampoco son originales. ¿Por qué? Porque es que la historia de Cristo es un invento absoluto. En otro video les voy a decir de dónde vienen las parábolas de Jesús. Estamos hablando de pueblos enteros sometidos por la ignorancia. Adoran a un Dios que en la Biblia ordena asesinatos. Jehová mata. Luego la iglesia crea su ejército sagrado, su brazo armado, ejecutando las cruzadas. Y quien no se convertía en Dios, en Jesús, pues se moría. Esa es la base, la violencia, la sumisión, la manipulación. Existen los concilios ecuménicos. No hace falta leer toda la Biblia, pero sí conocer las claves. Le propongo tomar nota e investigar por su cuenta si realmente quiere liberarse. Dejar de vivir con el cuento del pecado, del castigo, liberarse de todo eso, de la culpa, que todo eso no son más que cuentos, pura carreta al 100%, la creación del enemigo Satanás, la lucha del bien contra el mal, la iglesia que creó los dos polos, el Dios todo lo puede y el demonio al que se le achacan todos los abusos que la propia institución hace, ¿no? Que los curas violaron niños, pues culpa del demonio, que las monjas abortaron tras acostarse con los curas, pues culpa del demonio. Así se lavan las manos y lo han hecho históricamente, toda la vida lo han hecho, hasta el día de hoy. Responder por los abusos a menores masivos por parte de la iglesia, no, porque eso fue tentación del diablo. A ver, Satanás no existe como entidad, es más bien un símbolo, una filosofía de vida, una forma de representar todo lo que se opone a la esclavitud ideológica impuesta por la iglesia. Es la libertad del espíritu, es lo que la institución teme, gente pensante que los cuestione, que mire este cuentico con lupa, con detenimiento, que lea la letra pequeñita, que no se deje meter cuento. Eso sí amenaza el verdadero poder. Hay que despertar, dejar de golpearse el pecho y comenzar a confiar en el ser más importante de este planeta, usted mismo. A ver, entonces tenemos los concilios ecuménicos, que son básicamente la base estructural del negocio eclesiástico. En ellos se fabrica toda la figura de Jesús. Fue elaborado durante 400 años en 7 concilios, desde el concilio de Nicea en el año 325 hasta el séptimo concilio de Nicea en el año 787. La iglesia trabajó en cómo imponer su farsa. 400 años de construcción ideológica. ¿Por qué tanto esfuerzo si la divinidad fuera evidente? No voy a leerles cada concilio porque no termino el video nunca, pero sí les voy a hacer un breve resumen de lo que se escribió, de lo que se elaboró en cada uno de ellos. Los 7 concilios ecuménicos son el manual de instrucciones para fabricar un Dios, para instaurar el miedo y justificar siglos de crímenes eclesiásticos. No son más ni menos que la maquinaria oficial con la que la iglesia construyó el andamiaje de su imperio ideológico. Son la matriz de todo el negocio cristiano. Ahí, en esos conciliábulos de poder disfrazados de espiritualidad, se forjó la figura del enemigo eterno, Satanás, el adversario necesario para justificar la represión, el control y la obediencia ciega. La iglesia simplemente ha manejado un esquema dual, ¿no? El bien divino, que representa su autoridad, y el mal infernal, que simboliza cualquier oposición a ellos. No se trata de demonios reales, sino de un relato funcional. El diablo es simplemente todo lo que contradiga a la iglesia. Es la encarnación de la rebeldía, de la libertad del pensamiento, del cuestionamiento espiritual. Por eso necesitaban un enemigo eterno. Si se muere el diablo, se muere el negocio. Así de sencillo. Un enemigo eterno para atribuirle todas sus propias atrocidades. Todo lo asqueroso, todo lo inhumano,
todo lo monstruoso fue culpa del enemigo, pero nunca de ellos, ¿no? El diablo representa la disidencia espiritual, es la resistencia a la dictadura moral e ideológica de una institución que ha funcionado más como un cartel que como guía espiritual. Y claro, para sostener esa mentira, pues necesitaban un gran héroe, uno que validara la doctrina. Entonces se inventaron a Jesús, al Hijo del Dios invisible, con una historia tan absurda como incoherente. Pero imponer semejante fraude no fue fácil. Les tomó 7 concilios ecuménicos a lo largo de casi 4 siglos ordenar la estafa. El primer concilio fue el de Nicea en el 325 después de la era común. Aquí arranca la farsa. El emperador Constantino, aliado con el papado, decide montar oficialmente la historia de Jesús. ¿Cuál es el problema? Pues primero tenían a Yahvé como Dios único, pero ahora necesitaban acomodar al Hijo. ¿Cómo introducirlo sin destruir la unicidad divina? Entonces, pues inventan el relato del nacimiento divino, pero había un obstáculo biológico. ¿Cómo nace un hijo de una mujer sin intervención masculina? Pues no podían decir que María se acostó con José porque eso implicaría un acto carnal humano. Entonces optaron por plagiar unas cuantas leyendas. A ver, yo le hago una pregunta. ¿A qué nacimiento hace referencia el siguiente pasaje bíblico? Jueces 13, 3-5, 24. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre ¿Jesús? No, en realidad estamos hablando del nacimiento de Sansón. Es decir, que ni siquiera el supuesto nacimiento milagroso era original, hombre. Pura copialina, ¿no? Un producto para engañar al mundo entero. Se basaron, por ejemplo, en un mito cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel. Pero esta vez la diferencia es que el padre era el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la supuesta concepción divina. Pero espere, el Espíritu Santo quiere decir que tiene espermatozoides, que penetra óvulos, que eyacula metafísicamente, ¿o cómo funciona? Sucede que existe un fenómeno biológico real llamado partenogénesis, donde una hembra puede reproducirse sin macho. Ocurre en algunos animales. Pero si eso le hubiera pasado a María, habría dado a luz una copia genética suya idéntica, un clon de ella exacto, básicamente una hembrita, no un varón. Es decir, si la Virgen quedó embarazada sola, pues Jesús tendría que haber sido una hembra, punto. A menos de que Jesús pues haya sido transexual, pues ahí sí ya habría sido otro el cuento, ¿no? Bueno. Sin embargo, pues en el concilio no había espacio para lógica, ni ciencia, ni diversidad sexual, porque como todo es un invento, pues así impusieron la versión mágica. Nació un varón de la nada, ¿no? De una virgen, sin sexo y sin explicación alguna. Pero eso sí, el hijo es carne, sangre y hueso, y también es Dios. ¿Dónde están sus poderes? Porque es que si era hijo de Dios, pues debería haber sido como un Perseo, como un hijo de Zeus, un semidios imparable, pero hacer un predicador ahí todo debilucho ahí que terminó dejándose torturar y ejecutar, ¿no? Porque es que no se le dio la gana de defenderse, como parecía un masoquista, ¿no? Ese es el gran Dios encarnado, ese es el Salvador. Yo le voy a decir por qué querían que eso sucediera así. Porque el sufrimiento vende más que la resurrección, vende más que el vencer la muerte. Es por eso que la gente, a pesar de que su mito se supone que resucitó al tercer día, pues lo recuerdan en un cadáver, ¿no? Por allá clavado, vuelto nada, lo tienen acá, tienen un cadáver ahí en la cruz, ¿no? Y tienen un cadáver allá en las iglesias, hay un cadáver allá vuelto nada, crucificado. En lugar de hacer a un héroe que venció la muerte, ¿no? No, es que eso no vende. Vende es el sufrimiento y la sangre. Por eso es que tienen un cadáver en todos lados. ¿Por qué entonces clavado en una cruz vuelto nada? ¿Para qué? Pues para que le recuerden a usted lo que ese personaje mitológico supuestamente hizo. Morir por tus pecados. Un chantaje, la cosa más tenaz, ¿no? Es una de tantas armas que ha tenido la religión para verle la cara de pendejo a usted. Básicamente, el primer concilio fue una convención para fabricar una narrativa absurda con fines políticos. ¿Y qué hicieron con el final del cuento?
Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo en cuerpo y alma. En serio, ese es el guión que nos dejó la mente brillante que escribió eso. O sea, ni un escritor de ciencia ficción lo habría hecho peor. ¿Por qué no se inventaron una llegada así como de un superhéroe, así estilo Marvel, que descendiera del cielo, ¿no? Como en una estrella, sin necesidad de embarazos, que de José, de María, ni el esperpento del Espíritu Santo. Entonces tenemos el segundo concilio de Constantinopla en el 381 después de la era común. Aquí se pone peor. El problema ahora era el Espíritu Santo, porque es que si ya teníamos Padre e Hijo, ¿qué hacemos con ese espíritu invisible? Tiene identidad, tiene funciones, tiene pipí, engendra, participó en la creación. Ahí es donde nace la doctrina de la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas distintas, pero un solo ser. Una confusión teológica digna de un delirio colectivo. Además, en este concilio pues se impone oficialmente el Nuevo Testamento. Sí, como escuchó bien, 4 siglos después del supuesto nacimiento de Jesús se define qué textos serían la palabra de Dios. Todo lo demás eliminado, censurado o declarado herético, como lo escuchan. Tenemos el tercer concilio, Éfeso, en el 431 después de la era común. Esto es un caos teológico. Ahora el enredo es María. ¿Es o no es madre de Dios? Si lo es, entonces el Dios eterno pues tuvo origen en una mujer humana. Imposible. Así que empieza el debate entre llamarla Cristotocos, o sea, madre de Cristo, o Theotokos, madre de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Pues decidieron por votación qué título llevaría, como si lo divino se resolviera con mayoría de votos humanos. Surrealista, pero así funcionó. Aquí también nace la tradición del marianismo, las monjas, vírgenes, letanías, todo el círculo asociado a la figura maternal y pura, una fábrica de represión sexual, la cosa más tenaz. Y esto apenas comienza, porque en este concilio pues se intentó básicamente arreglar el cuento de la Virgen María, la divinidad de Dios y la carnalidad de Jesús. Pero si realmente Jesús era hombre y macho fisiológica y biológicamente hablando, surge una pregunta inevitable: si era humano, ¿también tendrían deseos humanos? ¿También tendría deseos sexuales? ¿O debemos creer que era casto? Ajá, de verdad. Recordemos que según la misma Biblia, pues Jesús compartía con las hermanas, con las primas de Lázaro. Pues resulta un poco como extraño, ¿no? Pero bueno, pasemos al cuarto concilio ecuménico, el de Calcedonia en el 451. Como ve, pues cada 20 o 30 años se reunían a arreglar el negocio. En esta ocasión el conflicto se centró en el monofisismo, del griego mono, o sea, uno, que sostenía que Cristo no podía tener una naturaleza humana auténtica. Era hombre, sí, pero no tan hombre. Su naturaleza divina pues lo absorbía todo como una gota de vino en el océano, dijeron los obispos. Un enredo monumental. Y para intentar resolverlo, pues inventaron el concepto de que Jesús era a la vez Dios y hombre, sin confusión, sin división y sin lógica alguna. Entonces aquí nace oficialmente el marianismo y se consolida la Trinidad. Con eso resolvieron el dilema de la identidad de Jesús, para evitar que la gente pues se pusiera a hacer demasiadas preguntas. Ese mismo año, en el 451, se realizó otro concilio, el de Constantinopla, donde se definió cómo se iba a imponer la doctrina y cómo se iba a difundir la presencia de Jesús. Desde Constantinopla pues comienza el ordenamiento de la iglesia como aparato de poder. A partir de allí todo empieza a imponerse: dogmas, ritos, prohibiciones y sobre todo un sistema contable y comercial basado en los levitas del Antiguo Testamento. Aquellos que vendían la presencia de Yahvé recolectaban oro y plata, pero curiosamente no podían tocar ese dinero. Pasan 2 siglos y llegamos al segundo concilio de Constantinopla en el año 680. Allí, con el Papa Honorio ya en funciones, pues se introduce el monotelismo, del griego mono, uno, y telema, de voluntad, la doctrina que afirmaba que Cristo tenía una única voluntad, la voluntad divina. Todo ocurría por la voluntad de Dios. Se consolida así la imposición de Cristo sobre Jehová y se reafirma la estrategia: unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento creado en Roma para construir un relato
totalizador. En otras palabras, el Nuevo Testamento fue fabricado adaptando relatos, fusionando mitos, apropiándose de doctrinas ajenas y reescribiendo la historia para justificar el poder eclesial. Estas divisiones doctrinales causaron guerras internas entre los que apoyaban a Roma y los que seguían vinculados a Jerusalén. Roma terminó imponiéndose con sangre, fuego y espadas romanas. Finalmente, pues llegamos al séptimo concilio ecuménico, celebrado en el 787. Allí se prohibió adorar imágenes, ni dioses romanos, ni Júpiter, ni Marte, nada de eso. Se destruyeron templos, esculturas, íconos. Fue un iconoclasmo sistemático. Incluso el panteón que albergaba a todos los dioses romanos pues fue saqueado. Solo quedaron las figuras de Cristo, porque su imagen, decían, era la representación directa de Dios. Con estos 7 concilios se creó filosófica y políticamente el gran negocio llamado Iglesia, una estructura de dominación que ha manipulado a la humanidad durante siglos. Y usted que está escuchando esto, pues investigue. Hoy tiene acceso a todos los documentos, todo está en línea. Ya no hay excusa, porque Jesús nunca existió, la Virgen María jamás existió y el Dios bíblico es un completo genocida. Las peores aberraciones de la historia, la Inquisición, las cruzadas, la colonización, la quema de herejes, la persecución científica, fueron ejecutadas por la Iglesia. La Iglesia se preparó para esto, sabía que algún día su negocio se acabaría y esa es la razón por la que el Papa, que ya no está entre nosotros, pues intentó modernizarlo todo. ¿Y de qué forma? Pues teniendo posturas un poco más progresistas, teniendo un discurso incluso contradiciendo los principios más básicos de la Iglesia. Y lo hizo por mera desesperación. Ni la supuesta casa de Jesús en Nazaret, ni los huesos de Pedro, ni los apóstoles, ni el Santo Grial. Ya mucha gente no cree en eso. Todo se derrumba. Si te golpean por la otra mejilla, ama a tus enemigos, perdona siempre. ¿A quién hay que perdonar? ¿A quién hay que amar? ¿Al violador de la niña? ¿Perdonar al sacerdote que se la pasó violando niños? ¿Perdonar al asesino? ¿A dejarme pegar sin reaccionar? Ese es el lavado cerebral que los ha tenido de rodillas durante siglos. Pero afortunadamente todo esto está cambiando. Muchas personas en todo el mundo están despertando, están cuestionando, están investigando. A toda esta gente de Roma nunca se le ocurrió que existiría internet, que existirían personas que iban a cuestionar todo lo que ellos alguna vez hicieron. Esto no se trata de violencia, la violencia fue el arma de ellos, de la iglesia, de la religión como tal. Esta lucha es ideológica, es filosófica, es espiritual, es el poder del conocimiento. Y por eso le digo que conocer es poder y es libertad. Deje de creer por creer, deje de comer cuento. Si quiere poner el pesebre, póngalo, cantar villancicos, prender las velitas. Esas tradiciones son muy bonitas, pero nada de eso fue verdad. Es un juego, es una fantasía. Pero investigue los concilios, investigue cómo se inventó el demonio, el infierno, cómo se inventó el pecado. Los invito a ver mi video sobre el pecado, que eso es también otro lavado de cerebro. Otra arma que utilizó la iglesia para controlar la mentalidad y el cuerpo de las personas. Porque la verdad está ahí, esperando que alguien tenga el coraje de verla, de analizarla y sobre todo de compartirla. Nos vemos en el siguiente video.